Toda clase será grabada del tema que veamos de forma semanal, que va a ir en concordancia con el anuncio que les pongo de igual de forma semanal. De preferencia, yo exijo que la cámara, por favor, esté encendida. El micrófono lo pueden encender únicamente cuando ustedes consideren preguntar algo del tema, en realidad algo de la materia. Y en cualquier parte de la clase que esté explicando, levantar el icono que está de la mano del Zoom en este caso y les doy la palabra. Si no tienen claro algún tema en específico, por favor me avisan. Con mucho gusto yo repito los temas. Recordemos algunas cosas. Esta materia ya ustedes están casi abogados, están a una puerta de ser abogados, ya el último ciclo están preparándose para disertar ya su examen complexivo, dar su examen complexivo oral, que será en los próximos meses. Y esta materia, la Practicum 4.2, se divide en algunas materias, ¿sí? De hecho, todo lo que ustedes ya revisaron en la carrera, en el transcurso de la carrera, únicamente ahora que vamos a hacer, hacemos un refuerzo, un repaso en realidad de la materia. Específicamente, en mi materia que me corresponde es Derecho Laboral, que forma parte ya de los temas que les van a tomar en el examen complexivo, ¿sí? Entonces, ustedes ya, vi que la doctora Marianela el día jueves o viernes ya subió el temario para que ustedes tengan, para tanto como nosotros, como para ustedes tengan ya y vayan repasando lo que les pueden tomar en un examen complexivo, ¿sí? Nosotros damos materia y en casos específicos puedo dar casos prácticos y ejemplos, ¿sí? Porque somos un tribunal, varios tribunales, ¿sí? Somos varios tribunales que puede ser que algunas coincidencias les toque mi persona como tribunal. Les voy a tomar derecho laboral y derecho constitucional, que es lo que tomo yo, ¿sí? En los tribunales somos como 30 o 40 tribunales. En este caso, entonces, cada uno tiene su manera diferente de tomar grado. Uno tomará ejemplos, o tomará casos, otro tomará teoría. Es decir, manera distinta que sean relevantes con temas relacionados a lo que nos envió la doctora Mariana. Tenemos que basarnos en esos temas nosotros. Por eso, todo lo que vamos a revisar ahora es basado en esos temas, porque en base a eso tenemos también nosotros estrictas disposiciones de tomar sobre esos temas al momento que tomemos el examen complexivo. Sí, entonces las actividades ya están cargadas de igual forma. Creo que en nuestro caso tenemos únicamente actividades que se califican automáticamente, o cuestionarios, si no estoy equivocado, que ya está planificado, por favor revisar para no dejar acumulado. Comúnmente damos un término de una semana para que realicen actividades. Si todas las actividades ya están, como les digo, planificadas, no solo de esta materia, de todas las materias, y por favor les pido, es una sugerencia, que vayan, por favor, realizando poco a poco para que no se les complique al final, no se les acumule todos los trabajos de las demás materias, e incluso para estudiar esta materia. Vamos a revisar aproximadamente de 9 a 10 semanas la materia de Derecho Laboral, ¿sí? De 9 a 10 sábados, ¿sí? A las 10 de la mañana, la clase durará aproximadamente 1 hora, 40 minutos y quedará grabada y pondré el link mediante un anuncio. Sí, sin perjuicio de ello, yo igual termino la clase, en este caso, del día de hoy. Sin embargo, me quedo conectado hasta las 12, por si sugiere alguna pregunta de la materia que deseen consultar. Como les digo, serían 10 sábados aproximadamente. Recuerden que son 16 semanas, pero las semanas restantes, en las 10 semanas, nos han pedido que topemos todos los temas, con el fin de que en este caso, el tiempo restante únicamente lo dejemos para que ustedes ya vayan preparando. Y nos conectaremos, sin perjuicio de ello, después de terminar la materia, los sábados, igual en mi caso, de 10 a 12, pero para a lo mejor una consulta, no entienden algo en específico, me invento, no saben, no recuerdan qué es el 13º y cómo se calcula la 13ª remuneración, por ejemplo, para hacer ese tipo de ejemplos, que estaré conectado igual a las 16 semanas. ¿Tienen alguna inquietud previo a iniciar la clase, por favor? ¿No? Listo, si se dan cuenta, somos bastantes, en realidad, matriculados, cerca de 600, si no estoy mal, estudiantes que están en este paralelo. Siempre, como les digo, como no es obligatorio, estaban conectados únicamente 8 estudiantes. En este caso, que queda grabado, igual para el resto, para que puedan revisar. Así que si en alguna semana no pueden conectarse, sin ningún problema, pueden revisar la clase igual que queda grabada. Y si algún punto en específico de lo que explico no entienden, me lo hacen saber a la próxima tutoría. Saquen el Canvas o el correo electrónico, que en un máximo de 24 horas yo contesto lo que es Canvas y tema de correo electrónico. Si no hay preguntas, por favor, vamos a iniciar. Como les digo, es un tema que ustedes ya revisaron.
por eso no vamos a profundizar y el tema siempre, recuerden, cuando comenzamos la semana siempre vamos a iniciar por un tema en realidad básico, general, que es en este caso derecho laboral. Una cosa básica que deben ustedes aprender en temas de derecho laboral y que la mayor parte de tribunales se va a preguntar respecto al derecho laboral es qué es un contrato individual de trabajo. Sí, deben saber de memoria qué es un contrato individual de trabajo. Sí, eso es básico, el artículo 8 del Código de Trabajo nos dice claramente, ya vamos a ver la definición. Asimismo, preguntan cuáles son los elementos esenciales del contrato individual de trabajo. Son preguntas como cajón, que van a ir siempre temas de derecho laboral y que deben tener muy claro. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy específicamente? Vamos a hablar del contrato individual de trabajo. Definición, características, elementos esenciales que constituyen o que conforman el contrato individual de trabajo y que yo diferencio entre un contrato civil y un contrato laboral. Sujetos de la relación laboral, empleador y trabajador, obviamente. Obligaciones y prohibiciones de los sujetos, obligaciones y prohibiciones del empleador y del trabajador, y la clasificación del contrato individual de trabajo, de los distintos contratos de trabajo que ya revisamos, según su forma de ejecución, según su remuneración, según su tiempo de duración, según su celebración, que ya veremos igual más adelante. Entonces, lo que les decía, el artículo 8 del Código de Trabajo nos da claramente una definición de lo que es un contrato individual de trabajo. Y nos dice lo siguiente, que aquí está subrayado los elementos esenciales para que constituyan un elemento laboral. Ojo, hay que diferenciar siempre, y ustedes a lo mejor, profesor de Derecho Laboral en su tiempo, si es que no fui yo, a lo mejor fue otro docente, dejó claro que hay que diferenciar qué regula el Código de Trabajo. El Código de Trabajo no regula las relaciones de los servidores públicos, para eso no estamos. Si yo trabajo en el municipio, obviamente, como servidor público, ahí no tengo nada que ver el Código de Trabajo. Ahí se aplica la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿sí? Sin perjuicio de ello, acordemos y acotemos que si yo soy un obrero de un municipio, ahí sí me aplica el Código de Trabajo. Sí, porque no soy funcionario público, no soy un obrero. Y a los obreros, pese a que prestan un servicio a una entidad pública, por ser obreros, ejecuta o se aplica este Código de Trabajo. Entonces, el artículo 8 del Código de Trabajo nos dice lo siguiente: contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona, obviamente que esta persona se denomina trabajador, se compromete para con otra u otras personas. Las otras u otras personas puede ser, son los empleadores o empleador. Este trabajador se obliga o se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia y por una remuneración fijada por convenio colectivo, individual, contrato individual, en este caso la ley, en este caso el salario básico unificado, que para este año está a 450, el contrato colectivo, cuando se supiere, cuando se tiene suscrito un contrato colectivo, en el caso que no, obviamente no va a aplicar, o la costumbre, sin perjuicio de ello, cuando se paga un valor por costumbre para un trabajo, en este caso determinado, hay que establecer que no puede ser inferior al salario básico unificado. Eso debemos tener claro, ¿sí? Todo aplicamos y ahí hablábamos, ustedes ya saben, uno de los derechos y unas formas de aplicación de las normas en temas laborales es el indubio pro operario, ¿sí? Así como hablamos en tema penal, indubio pro reo, aplicamos en derecho laboral y el indubio pro operario. Si todo en caso del duda, tanto el funcionario público, funcionario judicial o funcionario administrativo que tenga una duda de una aplicación de una norma, debe aplicar siempre en favor del trabajador. La Constitución de la República en su artículo 327 nos dice lo siguiente: la relación laboral entre personas y trabajadores y empleadores será bilateral y directa. Y aquí ya nos da, en este caso, una idea de por qué establece este artículo bilateral y directa, porque elimina el tema de, en este caso, terciarización, precarización laboral, que según la Constitución de 2008, que está en este caso se prohíbe, y según el mandato 8, está totalmente prohibido la precarización laboral, la terciarización laboral, que está determinado en el mandato 8, obviamente mandato que se determinó a base de la Constitución de 2008 y que prohíbe de forma drástica el tema de terciarización. ¿En qué consistía la terciarización? Brevemente les voy a explicar. Es decir, yo tengo una empresa, en este caso tengo una empresa y contrato a otra empresa para que esa empresa se encargue de realizar, para no contratar yo directamente un empleado que me realice cierta actividad, contrato a una empresa que me dote de ese servicio.
¿sí? Para que no tener yo relación laboral con los empleados, sino que contrato civilmente a una empresa y esa empresa me va a dotar de los empleados que yo necesito. A eso hablamos como tercerización o intermediación. Sin perjuicio de ello, el mandato 8 permite la intermediación únicamente en ciertas actividades, como cuáles, temas de guardias de seguridad y temas de, en este caso, y temas de limpieza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver en una institución que existen guardias de seguridad de otra empresa, que no son empleados de esa empresa. ¿Por qué? Porque permite en esos casos. Igual forma, ustedes van a dar cuenta, van a la empresa J, y en la empresa J van a ver unas personas de limpieza de otra empresa que no son de esa empresa. ¿Por qué? Porque en este caso sí permite la intermediación únicamente en ciertos casos. ¿Cuáles son las características del contrato individual de trabajo? Es personal. ¿A qué me refiero que es personal? Únicamente la relación entre el trabajador y el empleador. Si no puede ser por intermedio persona. Yo no puedo darle trabajando a una persona. Por eso hablamos del tema personal. Bilateral, obviamente, dos partes. Parte trabajadora y parte empleadora. ¿Por qué es oneroso? Porque obviamente va a haber dinero de por medio. Yo como trabajador necesito ganar mi remuneración básica unificada, mi dinero de forma, en este caso, mensual, quincenal, semanal, como acordasen las partes. Y conmutativo. ¿A qué se refiere con conmutativo? Conmutativo se refiere, en este caso, que me deben cancelar, y aquí aplicamos el hecho igual remuneración, igual trabajo, igual remuneración. ¿Sí? Me deben cancelar por el trabajo que realizo. ¿Sí? Es decir, el esfuerzo físico que empleo debe estar relacionado a la cantidad de dinero que yo voy a ganar. Y aquí se elimina el tema de conmutativo, el tema de igualdad, el tema de discriminación, que también establece la Constitución del 2008 para el tema de derecho laboral. ¿Por qué es principal también? Otra característica es que es principal, porque este contrato subsiste por sí solo. No necesita otro contrato previo o anterior para que subsista. Y pongo un ejemplo. Contrato de compraventa es un contrato principal. Contrato de trabajo es un contrato principal. Contrato de donación, contrato principal. En cambio, ¿cuáles son contratos accesorios? Un contrato en este caso, de una garantía. Un contrato de fianza. Un contrato de prenda. Son contratos, un contrato de hipoteca, son accesorios. ¿Por qué? Porque depende de un contrato principal. Es decir, por ejemplo, en una hipoteca, ¿sí? En una hipoteca, obviamente, es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque el contrato principal es a lo mejor la compraventa. Yo compro una casa, en este caso al banco, perdón, a una entidad, a cualquier bienes raíces, pero en cambio yo no tengo dinero y pido un préstamo, ¿sí? Para comprar esa casa, entonces hipoteca. Entonces, el contrato principal es la compraventa de esa casa. El contrato accesorio es la hipoteca, solo para poner un ejemplo en derecho de manera muy general, ¿sí? Para poner la diferencia entre accesorio y entre principal. Entonces, ¿por qué es principal? Porque subsiste por sí solo y no necesita de un contrato previo para su ejecución. ¿Por qué es consensual? Es consensual porque obviamente deben ponerse de acuerdo la parte empleadora y la parte trabajadora. ¿Respecto a qué? Horario de trabajo, actividades, remuneración y generar más disposiciones relevantes al tema laboral. Sí, deben ponerse, hablamos de la consensualidad, del acuerdo entre la parte trabajadora y la parte empleadora. Y de tracto sucesivo. ¿Por qué hablamos de tracto sucesivo? Porque se prolonga o se perfecciona el contrato con el pasar del tiempo. Porque el contrato no es que se va a perfeccionar en ese momento. Es decir, recuerden que va perfeccionándose poco a poco, porque yo voy trabajando, tengo un contrato indefinido, obviamente, y voy cobrando mensual, y voy ejecutando mis actividades de forma continua, hasta que, obviamente, si es indefinido, hasta que a lo mejor me jubile, hasta que yo renuncie, o hasta que me despidan, de acuerdo a ya veremos al momento de las causales para terminar la relación laboral. Entonces, de tracto sucesivo, ¿por qué? Porque es de forma constante, se va ejecutando, se va cumpliendo las actividades. Pongo una diferencia con un contrato civil que no es de tracto sucesivo. Por ejemplo, contrato de compraventa, que no es de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque usted en un contrato de compraventa de un vehículo. Usted entrega el vehículo, la otra persona le entrega el dinero, se terminó el contrato. Se perfeccionó. En cambio, este contrato laboral se va perfeccionando con el pasar del tiempo. No es instantáneo, no es en ese momento. ¿Sí? Hay otros contratos que también, en el caso son de tracto sucesivo. La mayor parte no son de tracto sucesivo. En el caso laboral sí son todos, porque obviamente vamos a ir cumpliendo de forma simultánea, de forma constante las actividades, y obviamente va a ir cancelando también la remuneración, y no se perfecciona y no termina en un mes, en un día, en 2 días, de forma tajante. Pasamos a otro
tema importante. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato individual de trabajo? Existen 4 elementos esenciales del contrato individual de trabajo, que son, primer elemento, voluntad de las partes. Segundo elemento, servicios lícitos y personales. Tercer elemento, dependencia. Y el cuarto y último, remuneración. Cuando yo encuentro estos 4 elementos en una relación, automáticamente esta relación, este contrato es de trabajo, pese a que yo haya suscrito un contrato civil. Muchas veces la relación laboral se tapan o se tratan de ocultar con un contrato civil, con la suscripción de un contrato civil. Sin embargo, aquello no es válido y un juez automáticamente y un inspector de trabajo le va a decir, si yo encuentro los 4 elementos esenciales en un contrato, pese a que existe un contrato civil suscrito entre las partes, lamentablemente la relación es laboral y ese contrato civil que se suscribió no tiene validez. Y obviamente la persona, el trabajador, va a tener todos los derechos laborales que tiene un contrato de trabajo y obviamente el empleador va a tener todas las obligaciones patronales, entre ellos la seguridad social y más derechos que se determina en un contrato de trabajo. Entonces, 4 elementos esenciales: voluntad de las partes, servicios lícitos y personales, dependencia y remuneración. Primer elemento, voluntad de las partes. Obviamente que las partes estén de acuerdo, parte empleadora y parte trabajadora, en realizar, en suscribir este contrato, en realizar una actividad, en este caso. No me pueden obligar a mí a trabajar en algo que no me gusta, que simplemente no quiero, ¿sí? Es decir, recuerden, por eso hablamos de voluntad. No puede ser presionado de forma coercitiva para que realice alguna actividad. Segundo elemento, servicios lícitos y personales. Es decir, que estos servicios que yo que vaya a prestar, en este caso, sean conforme a la ley, ¿sí? Estén reglamentados, sean legales, sean conforme a las buenas costumbres y moral. Y personales, ¿por qué? Porque sean realizados por esa persona, ¿sí? Es decir, por ese trabajador. Es decir, yo voy a trabajar de forma personal, yo no voy a dar trabajando a mi hermano, a mi familiar. Por eso hablamos de personal, es decir, directamente con el trabajador. Ojo, y aquí diferenciamos el tema de la licitud también. Yo no puedo, por ejemplo, decir, eh, lamentablemente, que yo trabajaba, un ejemplo un poco particular o curioso, chistoso incluso, y yo trabajaba por una persona sembrando marihuana y no me pagaba. Entonces luego voy y le denuncio al Ministerio de Trabajo porque estaba sembrando marihuana, era trabajador y no me cancelaba y era un contrato laboral. Claramente ahí se elimina un tema de servicios lícitos, porque los servicios que estoy prestando automáticamente no son lícitos. Entonces, primero, no hay relación laboral, porque no hay la licitud, no se cumple la licitud. Pese a que tengo un horario, tengo remuneración, entonces no puedo denunciar. Y segundo, me voy al tema penal, porque ya obviamente es un delito, avisa a la fiscalía investiga y me sigue un proceso judicial penal por sustancias estupefacientes psicotrópicas. Entonces ahí, obviamente, como le digo, no cumple estos requisitos. Entonces debo cumplir todos aquellos. Siguiente elemento personal, hablamos de la dependencia, lo que les decía, la dependencia. ¿Y qué consiste esta dependencia? Esta dependencia consiste en que el empleador, el empleado, perdón, o el trabajador debe sujetarse a normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar un trabajo. Por ejemplo, a mí me dicen que debo entrar de 8 a 12, de 2 a 6, ese es mi horario, que debo hacer tal cosa, que debo seguir los procedimientos que me diga mi jefe inmediato superior, la forma de ejecutar el trabajo, debo utilizar uniforme, ¿sí? Debo irme a tal lugar, tengo órdenes directas de un superior, que a lo mejor no es mi jefe, no es mi empleador directo, porque cuando son empresas grandes, recuerden que dividen en departamentos, en dependencias, y un jefe inmediato superior que me va a dar estas órdenes. Entonces, a eso hablamos con la dependencia, así que quien reciba órdenes, normas, procedimientos y tengo que cumplir. Y pongo una diferencia. Por ejemplo, cuando a mí me contratan como abogado para seguir un juicio, no es nada laboral, es un tema civil, netamente profesional, servicios profesionales. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, demándame esto, o me dicen, defiéndeme en esta demanda, cualquiera de los dos actos, ¿sí? Y yo veré, y yo haré como profesionalmente considere pertinente armar mi defensa o armar mi demanda. No me va a decir el persona que me contrata, tú debes hacer de esta forma. Debes comenzar a redactar la demanda, debes trabajar o ponerte a trabajar de 8 a 10. Yo veré a qué hora hago la demanda. Yo veré en los términos que lo hago. Yo veré mi teoría del caso. Yo veré en la hora que lo haga, ¿sí? Por eso hablamos de un servicio profesional. Lo que tengo que cumplir es mi servicio, que es defender o demandar eso que me está pidiendo mi cliente en este caso, ¿sí? Entonces, ahí lo diferenciamos con el tema civil. Hay que diferenciar
muy claro, hay que tener muy claro esta diferencia entre civil y laboral. La remuneración, el cuarto elemento esencial para configurar una relación laboral o un contrato individual de trabajo. La cantidad de dinero, obviamente, que va a percibir el trabajador y que debe cancelar el empleador, que de acuerdo a la ley, en este caso, recuerden el salario básico unificado, que cada año varía comúnmente, en este caso, para el caso que emite el Ministerio de Trabajo el acuerdo para cada año, el Ministerio de Trabajo, cuánto será la remuneración básica para cada año, en el caso de este año es 450. Segundo, esta remuneración también puede estar determinada por el acuerdo, es decir, entre el trabajador y empleador, que puedes determinar un valor. A mí me pagas 1,000, me pagas 2,000, me pagas 100, perdón, 500, 600, pero valores que deben estar superiores siempre al salario básico unificado. No puede ser un valor inferior, a menos de que yo no trabaje la jornada completa y tenga jornada parcial. Si yo tengo un contrato de jornada parcial, es decir, la mitad, ¿sí? Entonces, automáticamente mi remuneración va a ser la mitad de la remuneración básica, ¿sí? Obviamente, dependiendo del número de horas. Ustedes también ya vieron la jornada máxima, horas suplementarias, horas extraordinarias. Vamos a ver también más adelante cuál es la diferencia, cómo se cancelan estas horas. Y finalmente se puede establecer una remuneración por costumbre. Si el puesto tal tiene como costumbre o en el lugar tal, cancelarle tanto. Pero igualmente no se ve inferior a la remuneración básica unificada. Existen dos sujetos, que esto es facilísimo y paso rápidamente, en los sujetos de la relación laboral. Claramente, el trabajador o empleado y el empleador, como lo quieras denominar, o jefe, sinónimos. Obviamente el trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la ejecución de una obra. Esta se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. Entonces, sinónimo. ¿Cómo le llamamos a la persona trabajador? Es trabajador, empleado u obrero, cualquiera de las tres formas. Le denominamos o le llamamos al trabajador, que es una parte de la relación laboral. Entonces, los sujetos de la relación laboral son únicamente dos, trabajador y empleador, obviamente con sus sinónimos de cada uno. Y obviamente el empleador, que es en este caso se me ha pedido una diapositiva, creo. Ah, no, acá está. Ya. Únicamente ya hablaremos más adelante del empleador. ¿Cuál es la diferencia para utilizar términos y cuándo le llamo empleado y cuándo le llamo trabajador? Es una diferencia doctrinaria, ojo. Pero si ustedes lo llaman de empleado, trabajador, no es que van a sacarse cero, les van a poner porque a un abogado le llamaron trabajador, ¿sí? No es que ocurre aquello, un abogado que trabaja, obviamente, para una institución pública o privada, tiempo completo, relación laboral, y ustedes le llamaron trabajador, no quiere decir que a lo mejor por eso les va esté mal. Pero doctrinariamente existe una diferencia para llamarlo empleado y trabajador. ¿Cuál es esa diferencia? El empleado es la persona en la cual predomina la parte intelectual, la parte física o la parte inmaterial. Y lo que le cancelan se denomina sueldo. Entonces, si yo soy un abogado, trabajo en la universidad técnica, soy docente, en ese caso, yo soy un empleado de la universidad técnica, no soy un trabajador. ¿Qué pasa si yo soy, a lo mejor, trabajo en la misma universidad técnica, pero yo soy, en cambio, yo me dedico a temas de, qué sé yo, de construcción para la misma universidad, ¿sí? En ese caso, ahí en el trabajador, en cambio, predomina el elemento material, es decir, predomina el tema físico que el tema intelectual, ¿sí? El tema de construcción, yo soy un albañil, un constructor, un albañil en la realidad, y predomina mi tema físico que mi tema intelectual. Ahí se va a denominar salario. No quiero decir que, ojo, en todos los trabajos vamos a utilizar las dos partes, la parte intelectual y la parte física o la parte material, ¿sí? Sin embargo, en unos trabajos vamos a citar una actividad más, va a predominar una parte más que la otra. Entonces, eso es una pequeña diferencia, como digo, pero es doctrinaria, únicamente. No sé, paso eso para que no se confundan, porque si ustedes dicen empleado, trabajador, no es que al momento del tribunal del examen comprensivo va a decir, no, está mal, y no lo va a decir. Esto no nos lo usamos en normas tan específicas, es decir, pero es una diferencia doctrinaria que sí la deberíamos conocer de manera muy general. ¿Cuál es el empleador? Facilísimo. El empleador, en este caso, la persona o entidad de cualquier clase que fuere por cuenta u orden del cual se ejecuta la obra o a quien se presta un servicio, se denomina empresario, empleador o jefe, comúnmente como lo denomina. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto a los obreros de las obras públicas o nacionales. Lo que les decía al principio, recuerden que los funcionarios públicos no se rigen ante el Código de Trabajo,
Sin embargo, un obrero, una persona que se encarga de un municipio de Loja del Alcantarillado, ¿sí? Él trabaja para el municipio, es institución pública, ¿sí? Pero en cambio es un obrero. Por el hecho de ser obrero, él sí se sujeta al Código de Trabajo y no se sujeta a la Ley Orgánica de Servicio Público, que en cambio el director financiero del municipio, él se sujeta a la Ley Orgánica de Servicio Público, que es a la LOSEP. Entonces, hay una diferencia. Los servidores públicos, LOSEP, trabajador, obreros, sí, Código del Trabajo. El artículo 42, artículo 44, artículo 45 y 46 del Código de Trabajo establece las obligaciones y provisiones de los sujetos, tanto del empleador como del trabajador. Ustedes ya tienen a su disposición el Código de Trabajo. Aquí son algunas obligaciones que tienen y provisiones que tienen tanto el empleador como el trabajador. He puesto las principales. Ustedes en el código van a encontrar un sinnúmero. Hay sinnúmero en este caso, pero sí es importante que repasen para que tengan pendientes. El tribunal les va a decir algún día, dígame 4 obligaciones del empleador, 4 provisiones del trabajador. Entonces, tener claro en este caso. Si ustedes gustan, a lo mejor yo les voy a subir el Código del Trabajo actualizado. En febrero de 2023 hizo sus últimas actualizaciones. Se emitió una ley violeta, que es una ley de género específicamente, el cual modificó ciertas disposiciones del Código de Trabajo. Por eso la última reforma es en febrero de 2023. Yo lo descargo del Lexis, creo que ustedes también tienen acceso al Lexis para la biblioteca. Sin embargo, para que estudien y revisen, vayan revisando poco a poco ya para al momento de su evaluación y para su evaluación, igual que recuerden que nos vamos a regir para tema, este es el Código del Trabajo. ¿Sí? El Código del Trabajo como norma para derecho laboral y que yo les sugiero revisar para el tema de, al momento que vayan a dar su examen complexivo. Entonces yo les voy a cargar en esta semana el código actualizado para que lo tengan. De existir en el transcurso de este ciclo a una actualización adicional, también les avisaré y les cargaré igual porque siempre deben citar la norma actualizada. Entonces, ¿cuáles son? Primero vamos a hablar del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador? El artículo 42 nos establece ciertas obligaciones. He puesto algunas, son varias, he puesto algunas obligaciones del empleador. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, obviamente de 13ª, 14ª remuneración, a lo mejor utilidades, fondos de reserva y remuneración mensual. Cuando exista, en este caso, o el empleador tenga más de 50 trabajadores, debe establecer comedores para sus trabajadores. Obviamente no es que va a establecer y les va a dar gratuitamente. Y cuando exista, obviamente va a tener, a lo mejor establecer comedores y a lo mejor establece y dice convenios con otras, con restaurantes, en este caso, para que instale sus comedores. Sobre todo aplica aquello cuando existen lugares para ejecutar físicamente alejados de la ciudad y no tengo acceso a, a un lugar para que pueda almorzar, por ejemplo. Entonces, porque existe muy alejado, existe una empresa tal que está alejado de la ciudad. Cuando hay más de 50, tiene la obligación el empleador de establecer comedores. Ojo, establecer nomás. No es que les va a dar gratuitamente los alimentos, el desayuno, almuerzo, merienda, la cena, en realidad lo que ustedes consuman. ¿Cuál es la obligación? Proporcionar, útiles, instrumentos y materiales al trabajador. Obviamente llevar un registro de trabajadores. Conceder tiempo al trabajador para el sufragio, atención al IES y requerimientos judiciales. ¿Qué se refiere con requerimientos judiciales? Lamentablemente yo hoy estaba caminando por el centro y ocurrió un choque y yo fui testigo de esa colisión, ¿sí? Y a lo mejor me llaman como testigo a que me den un proceso judicial sobre ese choque. Entonces, ahí es un requerimiento judicial. Yo tengo disposición expresa de un juez de irme a declarar en calidad de testigo a tal proceso judicial. Entonces, el empleador tiene la obligación de darme ese permiso. Si no puede negarse, porque recuerden que cuando hay mandato legal, debo hacerlo, caso contrario, en este caso me pueden llevar con la fuerza pública. Entonces tiene la obligación el empleador de darme ese tiempo. Respetar las asociaciones de trabajo, obviamente cuando se conformen y yo quiero formar parte de una asociación, sujetarse al reglamento interno aprobado, cada empleador, cada compañía, cada empleador debe tener un reglamento interno de trabajo legalmente aprobado por el Ministerio de Trabajo. Facilitar la inspección y vigilancia de autoridades que requieran hacer inspecciones a los lugares de trabajo o a los trabajadores. Cuando existan más de 25 trabajadores, el empleador tenga más de 25 trabajadores, debe tener por lo menos el 4% de sus trabajadores a personas con discapacidad. Entonces, si yo tengo 25 trabajadores o más, el 4% de esa nómina total debe ser personas con discapacidad, hablando tema de inclusión.
Implementar programas de capacitación. Inscribir a los trabajadores, obviamente, al IES desde el primer día de trabajo. Así como existen obligaciones para el empleador, también tiene prohibiciones. ¿Qué no puede realizar? Está prohibido de ejecutar un empleador. El artículo 44 del Código de Trabajo establece estas prohibiciones. Está prohibido de imponer multas que no se hallaran previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, legalmente aprobado por el Ministerio. Está prohibido de retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. Sí, ojo, por multas. Y no puede ponerme más del 10% de la multa. Por a lo mejor yo hice algo mal y establece una multa en el reglamento, pero no puede establecer más del 10% de mi remuneración. Ese es el monto máximo. Ojo, por multas. Porque existe otro caso, que a lo mejor yo tengo un préstamo, yo tengo pensión alimenticia, que yo autorizo que se descuente de mi rol, obviamente. A lo mejor incluso hasta me quedo sin sueldo, incluso, y yo autorizo que no son multas, entonces sí puede retener esta parte el empleador. No puede exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. No puede exigir aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que le admitan un trabajo o por cualquier otro motivo. No puede cobrar intereses, sea cual fuere, por cantidades que anticipe con cargo a la remuneración. Si me dice, me dan un anticipo de sueldo, a lo mejor me dice, denme un anticipo de sueldo que a lo mejor me cobran con el décimo, ¿sí? Con el 10º de agosto, en el caso de la 14º de agosto, en el caso de la sierra, y en marzo, en el caso que ya pasó, en el caso de la costa. Entonces, me dicen que yo pido un anticipo de sueldo, es decir, no pueden cobrarme el empleador intereses por ese anticipo de sueldo. Está totalmente prohibido. También está prohibido obligar al trabajador por cualquier medio a retirarse de una asociación a la cual pertenezcan y poner colectas o suscripciones entre los trabajadores. Tampoco puede hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. Tampoco puede sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. Está prohibido de obstaculizar por cualquier medio las visitas o inspecciones de las autoridades de trabajo. Y está prohibido de forma terminante el cometimiento de actos de acoso laboral o autorización por los medios de acción o por omisión. Acoso laboral o autorización para que los cometa a su vez a lo mejor un compañero o un inmediato superior, incluso un inmediato inferior. Así como el empleador tenía prohibiciones y obligaciones, el trabajador también las tiene. El artículo 45 establece obligaciones del trabajador, que son ¿cuáles? Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con intensidad, cuidado y esmero. Restituir los materiales no usados. A mí me da material el empleador para una cierta actividad. Yo debo, si es que no los uso, obviamente, y ya concluyo con la actividad, debo devolverlos. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles que me entreguen a mí como trabajador para el desempeño de mis funciones. Trabajar en casos de peligro o siniestro inminentes más tiempo de la jornada máxima de trabajo. Es decir, a lo mejor mi jornada son de 8 horas, pero existe un peligro inminente para la empresa o un siniestro que puede ocasionar graves problemas a la empresa. Entonces, en estos casos, yo estoy obligado a trabajar más de mis 8 horas. Estoy obligado a observar mi buena conducta durante el trabajo, a cumplir las disposiciones del reglamento interno de trabajo legalmente aprobado por el ministerio, a dar aviso al empleador cuando yo falto justificadamente, llevo justificar, obviamente, con el documento correspondiente, comunicar al empleador los peligros o daños materiales que amenacen la vida o interés, guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricantes. De hecho, cuando actualmente escribimos un contrato de trabajo, ya establecemos una cláusula de confidencialidad. Es decir, todo lo que no me llega mi información, toda la información, no puedo divulgarla, no puedo comentarla durante mi relación laboral, incluso luego de haber dejado ya mi relación laboral. Y sujetarse a medidas preventivas o de higiene. Estoy obligado a sujetarme a las medidas preventivas o de higiene porque pongo en peligro mi propia vida e incluso a lo mejor la vida de los demás. También existen prohibiciones para el trabajador. Está también el artículo 46 que leo rápidamente. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como los lugares, en este caso, o establecimientos, talleres y lugares de trabajo. Está prohibido de tomar la fábrica, taller, empresa o establecimiento sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. No puede presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo acción de estupefacientes. Está prohibido de portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de autoridad respectiva. Está prohibido de hacer colectas en lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador. Está prohibido de usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos a los que de su trabajo o que para los cuales estén destinados. Está prohibido de hacer competencia al empleador o elaboración o fabricación de los productos de la empresa. Aquí me digo que yo trabajo en una empresa realizando alguna actividad.
me invento, haciendo mochilas. Y yo me pongo a la par, como ya conozco la actividad, sigo siendo trabajador y aparte me pongo una empresa que hace mochilas. Entonces, está prohibido de hacer competencia, ¿sí? Cuando yo sea trabajador. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ponerme ese negocio? Sí puedo hacer ponerme ese negocio, renuncio y puedo ir a poner ese negocio. Pero mientras sea empleador de esa persona, no puedo tener la misma actividad. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga, también no puede, en este caso, abandonar el lugar de trabajo sin causa legal, si no aplicamos las disposiciones de, en este caso, abandono intempestivo. Ya veremos al momento que veamos formas de terminar el contrato individual, despido intempestivo, despido ineficaz, veremos y explicaremos lo que es un abandono intempestivo y las repercusiones legales y económicas que incurren en aquello. Pasamos y revisamos el último tema de hoy y hablamos de la clasificación del contrato individual de trabajo. Existen un sinnúmero de clases o clasificación o tipos de contrato laboral que pueden suscribir las partes. Y para nuestro estudio la vamos a ir estudiando de acuerdo a distintas clasificaciones. ¿Sí? Primera clasificación. El contrato, antes de ir a la clasificación ya específica, ir revisando uno por uno, el Código de Trabajo establece esa clasificación claramente. Dice que el contrato puede ser expreso, tácito y a su vez el expreso, escrito o verbal. Puede ser a jornal, sueldo, participación y mixto. Puede ser indefinido, temporada, eventual y ocasional. Y finalmente, la última clasificación, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a destajo. Vamos a la primera clasificación. Primera clasificación, por la forma de celebración. Por la forma de celebración, los contratos se clasifican en expreso o tácito. ¿Sí? El expreso es aquel en el cual el empleador y el trabajador determinan de forma clara las condiciones contractuales a las cuales se va a regir esa relación laboral. Esas condiciones pueden ser verbales o escritas. Obviamente escritas cuando están establecidas en un contrato de trabajo. Y obviamente verbales cuando no se firmó un contrato de trabajo, pero existe un contrato verbal en el cual se acordó previo al inicio de la relación laboral de forma clara cuál va a ser mi horario, cuál va a ser mi actividad y las condiciones contractuales. ¿Sí? A eso le denominamos un contrato expreso. En cambio, ¿qué es un contrato tácito? Un contrato tácito es que no determinamos esas condiciones contractuales al inicio de la relación laboral, ni de forma escrita, ni de forma verbal, menos de forma escrita. No acordamos nada de la relación laboral, ¿sí? Simplemente ocurre aquello. Yo me pongo un ejemplo. Yo estaba pasando por el centro de una ciudad determinada y veo que necesitaban personas para ventas, un vendedor de ropa. Si veo un letrero, yo me acerco a preguntar, me dice, sí, necesitamos un vendedor, y él dice, yo puedo trabajar. Comienza a lo mejor a darme su carpeta, revisa su carpeta y le llama para que trabaje, pero le dice, sí, le hemos aceptado para que comience a trabajar hoy. Y la persona, el trabajador va y comienza a trabajar, sin determinar y sin pedir explicaciones qué voy a hacer, sino que le dice, a lo mejor yo en el transcurso de su trabajo voy a indicar lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, no especifica qué actividad va a realizar en específico, ni de forma verbal ni de forma escrita. No determinan cuál va a ser su remuneración, no determinan cuál va a ser su horario de trabajo y otros derechos al momento de iniciar la relación laboral. Simplemente yo me pongo a trabajar porque me llamó y me dijo que mañana tengo que venir a trabajar 8 de la mañana y yo voy. ¿Sí? Entonces, a eso hablamos con una contratación, un contrato tácito. No acepto de forma expresa, determinada, ni forma verbal, ni escrita, las relaciones o las condiciones contractuales, laborales, pero el hecho de yo aceptar y ejecutar lo que me está diciendo, el empleador, automáticamente estoy aceptando. Hablamos de una aceptación de un contrato tácito. Siguiente clasificación, por la forma de remuneración. Por la forma de remuneración, los contratos se clasifican en sueldo, jornal, participación y mixto. A sueldo y a jornal, claramente son aquellos en los que la remuneración se paga por unidad de tiempo del servicio de trabajadores. Se pagan tal valor por una semana, tal valor por quincena o tal valor mensual. ¿Sí? Es decir, me pagan por tiempo determinado. Yo tengo una semana, me pagan 150 semanal. Cada 15 me pagan, a lo mejor, yo no cobro, por lo general he escuchado que en el caso de la sierra, les soy sincero, por lo general se paga mensual. Es muy común mensual. En el caso de la costa, he escuchado que también se pacta en forma quincenal, incluso. Entonces, también son formas de remuneración, pero son a sueldo o a jornal. Si una unidad de tiempo me pagan una cantidad determinada, semanal, quincenal o mensual, como acordar. En cambio, ¿qué es un contrato en participación? En cambio, un contrato en participación es, en este caso, que no me pagan por una unidad de tiempo. Si no me pagan, en este caso, es aquel en que el trabajador tiene parte de las utilidades de los negocios del empleador como remuneración de trabajador. Pongo ejemplo, parte de las utilidades se refieren que yo, como tipo comisión,
yo te pago el 1% de las ventas. Yo te pago el 2% de lo que vendes. ¿Sí? Eso es un tema de contrato de participación. Ojo, sin perjuicio de ello, que acordar en un porcentaje de ventas o utilidades del empleador no puede ser inferior tampoco al salario, ¿cómo se llama? Básico unificado. Entonces, ponlo como salario base, el básico y participación. Si así no, a lo mejor no hayas vendido nada, pero a lo mejor te corresponde recibir $200, de acuerdo al porcentaje que acordamos. Pero no puedo cancelar y tengo que subir, pagarle por lo menos el salario básico unificado. Y en este caso, voy al contrato mixto o remuneración mixta. En cambio, es la mezcla de dos. Pacto dos cosas. Pacto un sueldo fijo y aparte de ello pacto un valor por comisión. ¿Sí? Entonces, comúnmente, ¿cuál es usual? Por ejemplo, ustedes van a los temas de concesionarios de vehículos. Es lo más usual. Tú ganas un sueldo básico, una remuneración básica unificada siempre, 450 para el caso de este año 2023, y aparte de ello ganas un 0,1% por cada vehículo que vendes. Así que, claro, mi básico está ahí, en este caso que es el salario fijo, salario o en este caso, y el otro es el otro porcentaje, la comisión es de acuerdo a lo que yo vendo. O sea, yo me voy a esmerar más por vender, porque necesito vender más, mientras más venda, más gano. ¿Sí? Entonces, a veces hablamos con la remuneración contrato mixto. Doy dos remuneraciones, una remuneración fija y aparte una remuneración variable de acuerdo a los porcentajes de ventas o a la ejecución de una actividad o retribución del trabajo. Siguiente clasificación, según la duración del contrato. Según la duración del contrato, en este caso, se divide en contrato indefinido, contrato de temporada, contrato eventual y contrato ocasional. El contrato indefinido es aquel contrato que todos deseamos obtener en una relación laboral, porque hablamos con su tiempo es indefinido, de forma permanente, constante. En estos tipos de contratos es necesario, cuando se firma por primera vez la relación laboral o se suscribe con ese mismo empleador, se puede establecer un periodo de prueba. Un periodo de prueba que puede durar hasta 90 días en el contratos comunes. Y en el caso de los contratos o servicios domésticos, el contrato de prueba puede durar hasta 15 días. ¿Sí? En este tiempo o periodo de prueba de 90 días en los contratos como regla general, en este caso 90 días, tanto el empleador como el trabajador puede terminar su relación laboral en cualquier momento. ¿Sí? Sin obligación de cancelar ninguna retribución accesoria o una bonificación por tema de determinada relación laboral, cualquiera de las partes, en cualquier momento, durante esos 90 días. En el caso de en cambio, de servicios domésticos, 15 días también igual aplica. Entonces, ese contrato indefinido de la modalidad típica de la contratación laboral estable y permanente. Es como, para hacer una comparación, una analogía, lo que comúnmente conocemos en el sector público como un nombramiento. ¿Sí? Si pasa el periodo de prueba, actualmente estoy estable, estoy seguro. Aunque existen otras formas, tanto en el tema del nombramiento en el sector público, existen otras formas de terminar la relación laboral. Igual acá el contrato indefinido también existen otras formas. Por ejemplo, me hacen un despido intempestivo o a lo mejor me hacen un visto bueno y puede terminar la relación laboral, que su tiempo veremos qué es y cuál es la bonificación por terminar las relaciones laborales de esta forma. Su extinción de este contrato indefinido se produce únicamente por las causas y procedimientos establecidos en el Código de Trabajo. Comúnmente en el artículo 169, donde el cual están las causas, que son 9 causas, para terminar un contrato individual de trabajo. Con lo que les decía anteriormente, cuando se celebra por primera vez este contrato, se podrá señalar un tiempo de prueba de duración máxima de 90 días y en el caso de contratos de servicio doméstico, el periodo de prueba será de hasta 15 días. Ojo, dice hasta. Al decirme la norma hasta, es decir, yo puedo establecer un periodo de prueba inferior, ¿sí? Pero dice hasta 90 días. Ojo, para la utilización de términos, en el caso del examen complexivo, por favor, utilizar el término correcto. Por ejemplo, ustedes me dicen, yo les digo hasta 90 días. Si viene alguien y me dice 3 meses. Sí, son cosas distintas. ¿Por qué? Y digo, porque a veces el mes, febrero me tiene 28. Marzo a lo mejor tiene 31. Y a lo mejor abril me tiene 30. Entonces, sumados no van a dar los 90 días. O a lo mejor cada mes tiene 31, 31, 31 y van a irse 93 días. Entonces, siempre decimos 90 días, 15 días, 12 semanas, por ejemplo, el tema de la licencia por maternidad, no 3 meses, ¿sí? Porque hay una diferencia en ya haciendo específicamente el cálculo entre semanas, meses y días. Entonces, yo tengo que ser específico y decir lo que me dice el código. En caso de acá son 90 días y 15 días correspondientes. No 3 meses ni medio mes. No dice 90 días y 15 días.
No podrá establecerse más de un periodo de prueba entre el mismo trabajador, empleador, sea cual sea la modalidad contractual. ¿A qué se refiere? Que yo ya trabajé con este empleador, estuve trabajando, ya tenía mi periodo de prueba, sin embargo, un tiempo luego renuncié y me fui a otro trabajo y luego quiero regresar con ese mismo empleador. Como yo ya tenía un contrato anterior, trabajé antes y ya tuve un periodo de prueba, yo ya no puedo, el empleador ya no puede establecer un nuevo periodo de prueba. ¿Sí? Eso única vez, solo una vez se puede establecer un periodo de prueba. Lo que les mencionaba, que es durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente el contrato sin tener que cancelar una bonificación, cualquiera de las partes. Siguiente contrato, contrato de temporada. Son aquellos contratos de temporada las que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva se ha venido celebrando entre la empresa o el empleador y un trabajador o un grupo de trabajadores para que realicen trabajos cíclicos o periódicos en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos de contratos de estabilidad, entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requiera. En el caso de que no se llame, se va a configurar despido intempestivo si no lo hiciera. Explico aquí un ejemplo para establecer y poner un ejemplo cuándo es de temporada. Yo tengo un negocio, yo tengo una finca, en este caso, cada año existe cosecha en agosto, de cada año. Pero yo tengo 10 empleados para esa finca, pero como hay cosecha o mayor demanda de cosecha en agosto de cada año, necesito contratar más empleados solo para agosto, cada año. Entonces, a ello yo denomino contratos de temporada. Y contrato únicamente cada agosto de cada año a esas personas para que únicamente en ese mes me ayuden con la cosecha de manzanas, porque es únicamente esa temporada, ¿sí? En el caso de la Universidad Técnica, pongo ejemplo, cada año hay matrículas en los periodos marzo, invento y septiembre. Entonces, como hay matrículas y hay mayor demanda de actividades, contrato únicamente cada marzo y cada septiembre de cada año personal mediante contrato de temporada para que me auxilien temas específicos por mayor demanda. Por eso hablamos de cíclicos o periódicos. Porque ¿qué pasa si yo contrato a esos mismos todo el año? Pero únicamente yo no necesito, solo necesito en agosto. ¿Qué les voy a tener ejecutando durante el resto del año? Si yo lo necesito únicamente en agosto. Por eso el código prevé este tipo de contrataciones. ¿Qué es un contrato eventual? En cambio, los contratos eventuales son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo del personal que se encuentre ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares. Entonces viene, en este caso, ¿cuándo suscribo un contrato eventual? Por exigencias circunstanciales del empleador. Yo tengo una trabajadora que da luz en julio, entonces, y tiene derecho 12 meses, 12 semanas, perdón, recuerden de tema de maternidad o licencia por maternidad, tiene derecho. Entonces yo necesito contratar únicamente para esos 12 semanas a una persona, para que cubra a la persona que se va a ir de maternidad. Se contrata únicamente para ese tema eventual, porque sé que una persona se va de vacaciones, no tuvo vacaciones un mes o 2 meses, estaban acumuladas sus vacaciones y va a utilizarlas. Necesito una persona que me cubra mientras esa persona va a utilizar sus vacaciones. En este caso, y contrato mediante relación de contrato eventual a esta persona para que cubra esa persona que va a salir de vacaciones. Igual cualquier otra licencia o una enfermedad, ¿sí? Entonces, son exigencias circunstanciales del empleador. Y ocasional, que no se vayan a confundir con el eventual. Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de las necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador y cuya duración no excederá de 30 días en un año. El sueldo o salario que pague los contratos ocasionales tendrá un incremento del 35% al valor hora del salario del sector al que corresponde al trabajador. Explico cuál es la diferencia con un contrato eventual. Aquí, ojo, hablamos de una necesidad emergente o extraordinaria. Yo tengo una fábrica de calzado, en este caso. Una fábrica de calzado, pero se me dañó de forma intempestiva de un momento a otro la máquina que cose el calzado. Me estoy inventando términos, me disculpan si a lo mejor no dice el término correcto. Entonces, necesito que alguna persona me arregle esa máquina. Es un tema emergente circunstancial que, ojo, y no vinculada a mi actividad, porque yo, ojo, hago zapatos, pero no arreglo máquinas. Entonces necesito contratar de forma emergente únicamente para que me arregle esa máquina que es de un momento a otro, emergente, extraordinario, por esa única ocasión, y una actividad que no está vinculada a la realización de zapatos. Si bien es cierto, la máquina me sirve para
coser los zapatos, pero no está vinculada. Yo hago zapatos, pero no arreglo máquinas, que una máquina a lo mejor sofisticada, no hago temas técnicos, temas mecánicos. ¿Sí? Entonces, a ello es ocasional, algo emergente, algo extraordinario de un momento a otro, y eso que no esté vinculado, obviamente, a mi actividad, a lo que yo hago comúnmente, que es a la fabricación de zapatos. Entonces, esa es la diferencia con el contrato ocasional. Esos contratos, recuerden, no pueden ser más de 30 días en un año, porque es emergente, sobre todo que es extraordinario. No voy a tener que contratar más allá de 30 días. En arreglar la máquina no se va a demorar más de 30 días. Y estos contratos tienen un valor adicional del 35% del valor hora al salario básico unificado. Siguiente y última forma y última clasificación del contrato individual de trabajo. Según la forma de ejecutar el trabajo, el contrato se divide en obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a destajo. 4 entonces. ¿Qué es por obra cierta? El contrato por obra cierta es cuando el trabajador toma a la cargo ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierte en ejecutar. Yo voy y le digo, yo quiero que me elabore, que me fabrique, un mueble, ¿sí? Unos muebles en este caso. ¿Cuánto me cobra por los muebles? $500. Termina, me entrega los muebles, $500. Cancelo. Establezco, si bien es cierto, un tiempo, un plazo para la entrega. No puedo decir, fabrique un mueble y no pongo plazo. Obviamente tengo que poner un plazo tentativo para que me entregue esos muebles que voy a contratar. Pero yo cancelo, él verá si trabaja en el día, en la noche, si contrata más personas, la forma que lo haga, pero me va a entregar en el tiempo que establezco en este caso, y yo cuando me entregue la obra total, la obra cierta, la obra ejecutada, lo que yo contraté, cancelo el valor determinado. A eso determinamos obra cierta. Por tarea. El trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo por el hecho de cumplirse la tarea. Entonces yo me voy y me digo, en este caso, un albañil, que en este caso al día me pegará 40 metros de cerámica, ¿sí? Y por esos 40 metros de cerámica me cancelará $10. Me invento valores al azar. Entonces, si yo los 40 metros de cerámica es la tarea, lo hago en un día, lo hago en 2 días, lo hago en medio día, es decir, termino mi tarea y me debe cancelar esos $10 que acordamos, si concluye la tarea. Si a lo mejor incluso los 40 metros de cerámica soy tan experto y lo pego en 1 hora, pues se termina el contrato, la tarea y me debe cancelar lo que acordamos. Si hablamos que, obviamente, se compromete a ejecutar una cantidad que eran los 40 metros de cerámica, en este caso, o en un tiempo determinado, y se entiende que concluye la tarea cuando ya concluye los 40 metros, y obviamente yo tengo que pagarle lo que acordamos por tarea. Algo similar sucede, en cambio, al estajo. Contrato por estajo es, en cambio, ¿qué? El trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra, y remuneración se pacta por cada una de ellas sin tomar en cuenta el tiempo invertido en el labor. Entonces yo te digo, en este caso, yo les digo a ustedes, yo les pago a $5 el metro cuadrado de la misma cerámica o de revestir, ¿sí? Entonces, él verá, veo la semana cuántos metros cuadrados me hizo, mido y le cancelo, en este caso, por los metros cuadrados. A $10 cada metro cuadrado, me hizo 10 metros cuadrados, $100. ¿Sí? Entonces, hablamos al estajo, pago por piezas, por pedazos, por partes. Es decir, depende, en este caso, depende de la actividad para determinar. Comúnmente sucede, en este caso, por medidas. ¿Sí? Es lo más usual hacerlo por medidas. En este caso, si te pago el metro cuadrado, tal cosa. Te pago, por ejemplo, en el tema de más o menos similar a lo que sucede cuando ustedes van y dicen, bueno, pero es un contrato civil, nada más traigo para hacer una analogía, el tema de una compraventa. Te pago por metro cuadrado el terreno de un bien a 20 el metro cuadrado. Lo que comúnmente sucede. En cambio, aquí lo que me ejecutes, lo que me hagas, te pago de acuerdo a medida, trozos o a piezas. O me entregas 4 piezas de eso, cada pieza $10. Es decir, lo divido, por eso lo denominamos a destajo. Y finalmente, para terminar ya la clase de hoy y para terminar la clasificación, hablamos del contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio, que es otro, aparte del obra cierta. Nos van a confundir con obra cierta.
Este contrato por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio es una figura implementada por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar en abril del 2015. Su objetivo es o radica en que el empleador pueda contratar trabajadores únicamente por el tiempo que dure la obra o servicio requerido, sin necesidad de incorporarlos de forma permanente. El acuerdo ministerial 242, en octubre de 2015, contiene las normas que regulan a esta clase de contratos que regirá para la ejecución de obras de construcción dentro del giro del negocio, ejecución de obras y o prestación de servicios dentro de proyectos calificados como estratégicos para el Estado. Y explico aquí, antes de terminar, una hora por servicio. Yo soy contratista. Si yo soy contratista, en este caso, construyo casas o arquitecto con ingeniero civil y ellos, en este caso, con obras, obviamente. Entonces, me contrataron la ejecución, el ingeniero civil de esta vivienda, que lo en 10 meses. Entonces, yo necesito albañiles para trabajar esos 10 meses. Entonces, contrato a un número de albañiles para esos 10 meses. Ojo, este contrato del giro de negocios son para temas de construcción específicamente. ¿Por qué? Porque se termina la construcción, obviamente, se termina también mi relación laboral con esos albañiles, porque yo necesitaba para construirlo la casa en los 10 meses que me contrataron como ingeniero civil. ¿Qué pasa si en cambio se hago un contrato indefinido? Si hago un contrato indefinido, en cambio, es decir, pasan los 10 meses y tengo que seguirles pagando si es indefinido. Y si no tengo yo luego esos 10 meses un nuevo contrato, una nueva construcción, ¿qué hago? ¿Qué los tengo haciendo? Entonces, por eso se ejecuta este tipo de contratos. Es decir, lo contrato únicamente para el tiempo que me dure la obra, 10 meses. Si posterior a ello me sale una nueva obra, un nuevo contrato, lo vuelvo a contratar, ahí sí, para el nuevo tiempo, para la nueva obra. ¿Sí? Eso específicamente para temas de construcción, con el fin de no poner en peligro el tema económico del empleador, porque la actividad de él no es constante. Y que depende, o varía, depende de la demanda o los contratos que realice. Es decir, va a depender de un contrato previo para la contratación de esos albañiles. Preguntas, tal vez, hasta hoy hemos revisado, como les digo, lo que ustedes ya sabían, estamos recordando nada más estos temas. A lo mejor al momento que lleguemos al tema de cálculo, ahorita esa teoría, se les va a complicar un poco más. Calcular 13º, 14º, despido intempestivo, que es lo más usual que me pueden preguntar. A lo mejor cómo calculo un desahucio. Sí, entonces eso se les complica. Ahora es materia muy general y no hay mayor complejidad. De igual forma, recuerden, el código de trabajo los voy a subir para que vayan repasando de acuerdo a los temas y vayan revisando lo que ya hemos visto hoy. Si no hay preguntas, les agradezco mucho. La clase les queda grabada igual. Recuerden, subo el link mediante un mensaje y nos veremos la próxima semana, es decir, el próximo sábado a las 10 de la mañana. No hay preguntas, les agradezco a todos. Que tengan un excelente fin de semana y por favor, para la próxima sí solicito que me ayuden manteniendo las cámaras encendidas. ¿Sí? Como digo, estas tutorías son opcionales, entonces por eso no he tomado lista. Y la clase va a quedar grabada, por eso depende ya de la voluntad de ustedes de acceder o no a estas clases. Les agradezco mucho. Buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buenos días, estimado. Una consulta. Buenos días, Angie. Dígame. El material que utilizo, sí vamos a poder tener acceso, No, además de la diapositiva. no, este material es para uso interno de las clases nada más. Sin embargo, toda la obtención, todo lo que he obtenido, en su mayoría, no 100%, es obtenido del código de trabajo, ¿sí? Entonces, al código de trabajo puede acceder a esto. Hay ciertas cosas que he complementado que no están. Pero sin embargo, en el código no puedo subir porque es material únicamente para las clases. Ah, listo. Listo, Angie. Un gusto. Buen fin de semana. Estimado docente, una preguntita. ¿Estos contratos deben ser por escrito o también pueden ser verbales? Ojo, pueden ser escritos o verbales. Recuerden, el hecho de que yo no tengo un contrato escrito no quiere decir que no hay una relación laboral. ¿Sí? Es decir, a lo mejor yo no firmé y ni escribí incluso un contrato en el Ministerio de Trabajo, en el SUT, Sistema Único de Trabajo. Pero si yo demuestro mi relación laboral y contrato, automáticamente
esos contratos tienen validez y obviamente se celebran por manera verbal, ¿sí? Entonces pueden ser escritos o verbales, cualquier forma. Lo más usual y lo aconsejable, tanto para el empleador como para el trabajador, es hacerlos escritos. Mucho más cuando ustedes lo hacen ya, en este caso, tienen una empresa o una actividad grande, ahí, porque tienen que escribir, tienen un código, ya ustedes tienen que ingresar el contrato, hacer aviso de entrada al IES y todo ese tema. Entonces, incluso actualmente el SUS ya no nos pide que subamos el contrato, únicamente nos pide datos, fecha de inicio, remuneración, fecha, tipo de contrato y todo, ¿sí? Entonces puede ser verbal o escrito. Sin embargo, yo y todos van a coincidir que siempre aconsejamos hacerlo escrito para tener las reglas claras y las obligaciones contractuales claras. ¿Por qué? Cuando es verbal, ¿qué pasa? Es decir, no me dijo que me iba a pagar 600, el otro dice, no me dijo que iba a pagar 500. Entonces queda al aire. En realidad, es la palabra del empleador contra el trabajador. Y ahí cada una de las partes en un juicio tiene que probar. Es decir, a ver, me dijiste 500. Una prueba, testigos. ¿Sí? Una prueba, a lo mejor me envió un mensaje de WhatsApp si no hicimos escritos que me iba a pagar 500. Me envió un correo. Entonces, tocaría probar. Entonces, es complicado probar, como le digo, para la parte que alega cuando es verbal. Pero puede hacer, no es que no exime, pero yo sugiero que el 100% de los contratos sean escritos y se deje de lado temas verbales. ¿Hay alguna parte de la ley que diga que si usted trabaja un mes, le pueden pagar después de 2 meses? Hay una obligación de que no puede, ojo, no puede pasarse más no puede juntarse dos remuneraciones, ¿sí? Hay una disposición del Código de Trabajo que es prohibición, es que puede juntarse máximo dos remuneraciones, ¿sí? Si a usted no le pagaron 2 meses, puede demandar, puede reclamar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen comúnmente los trabajadores? Es decir, a mí me deben pagar hasta fin de mes, el 30 de cada mes. Entonces, hasta el 30 de, ¿cómo se llama? Hasta el 30 de marzo me debieron cancelar mi remuneración de marzo, ¿sí? Pero como no me cancelaron, entonces, como la ley dice que tiene todavía, no se puede juntar otra remuneración, entonces hasta el 29 de abril puede cancelarle todavía la otra remuneración en este caso. O sea, deben juntarse dos remuneraciones para que pueda demandar o reclamar mediante vía del inspector de trabajo el pago de las remuneraciones. Es decir, por eso, por lo general, si usted se da cuenta, estimado Javier, siempre pagan durante los próximos días del mes siguiente. Si, por ejemplo, pagan 5 o 10 días del mes siguiente, porque la ley le permite, y obviamente hasta que debe cancelarle hasta antes de la otra remuneración, para que no se unan, y ahí sí puede ejercer, en cambio, el derecho de cobro. Tal vez sabe el número de resolución que dijo. Deme un segundo, le veo el código de trabajo ahorita el artículo exacto, ¿ya? Gracias.
Ya, estimado Javier, Sí, sí, doctor. el artículo 83 establece los plazos para, el 83 del Código de Trabajo establece los plazos para el pago de las remuneraciones y dice lo siguiente, y, esa es y luego le indico la interpretación, por eso le dice, plazos para el pago el plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana y el pago de sueldos no mayor de un mes. Entonces, ahí está claramente, dice, cuando es mensualmente, claramente la interpretación es que no puede ser más allá de un mes, es decir, que no pueden juntarse 2 meses, ¿sí? Y por eso es lo que le decía que en este caso siempre pagan durante el mes siguiente, ya pagan el valor que le corresponde. ¿Hola? No sé si me escuchó, Javier. Claramente dice, ojo, no será para mayor de un mes. Entonces, el único que puede atrasarse es un mes. ¿Sí? Es decir, por eso dice, le digo que trata de evitar que se junten dos. Es decir, siempre antes, por ejemplo, si cada 30 se cumple, hasta el 29 yo pago del anterior. ¿Sí? Pero ya, porque si el 30 siguiente día ya se unen las dos y automáticamente está retrasada. Es el artículo 83 que se hace esa interpretación. Ya, y si no le pagan 2 meses y los dueños le dicen que para hacerle firmar un convenio de pago, Si está de acuerdo el trabajador, lo puede hacer. Sí, es es voluntad, válido. pero no pueden obligar. Sí, sí puede hacerlo. Hace un convenio de pago y que digo, a lo mejor no me pagaron 2 meses y esos 2 meses me van pagando a lo mejor mensual, una parte, o en 2 meses o en 3 meses, como acordar. Pero ojo, si está de acuerdo el trabajador. Pero no le pueden obligar. Es decir, usted no le pueden obligar a decir, le vamos a pagar eso. No lo puede, porque usted como trabajador, ¿qué puede hacer? En cambio, se va al artículo 173. Denuncia y pide visto bueno. ¿Sí? Pide visto bueno por falta o retraso en pago de remuneraciones. Mm, ¿Qué artículo dijo? 173, que es el Mm, visto bueno. En cambio, ahí en una causal, el 173 establece el numeral 2, déjeme ver si no estoy mal, establece lo siguiente. Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. Y por visto bueno, dice. Número 2, por disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada. mm. Listo, estimado docente, le agradezco sus respuestas. A las órdenes, Javier. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. La próxima.